Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi canal y a un nuevo episodio de Historias que valen la pena contar, donde damos voz a historias que merecen ser escuchadas. Yo soy Daniela Montañez, pero antes de comenzar te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Hoy les traigo una historia que ocurrió en Chile y recuerden que cada historia tiene su propio valor y su propia lección. Los invito a que se unan a mí para iniciar con esta historia. En Chile, en el año 2024, las estadísticas del Estatal Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género destaca que persisten ataques de feminicidio pese a nuevas leyes que castigan la violencia contra mujeres. Y es por eso que hoy hablaremos de la historia de Daniela Olate. Su desaparición ocurrió el 16 de julio del año 2024 y posteriormente fue encontrada al día siguiente, 17 de julio, en un terreno baldío que pertenece a Forestal Arauca en el municipio Florida. Daniela Olate Venegas tenía 23 años de edad. Vivía en el sector San Jorge, municipio Concepción, con una señal de teléfono pésima y transporte público limitado. Era hija de Claudia Venegas y Luis Olate. Tenía dos hermanas, Belén y Constanza Olate. Daniela quería estudiar veterinaria, pero terminó estudiando ingeniería mecánica, algo que describen como un caos de principio a fin, ya que no solo era la única mujer en la carrera, sino que nunca le gustó, y su familia nunca entendió por qué tomó esa decisión que dejó a los meses para ponerse a trabajar en un centro comercial. Más tarde, Daniela ingresó al técnico laboratorista clínico y banco de sangre del Virginio Gómez. Hizo su práctica en el hospital regional. Su sueño era seguir ahí una vez egresada. Daniela tenía una rutina marcada, salía de clases del Instituto Virginio Gómez de Concepción y se iba directo a su casa. También iba a la iglesia porque ella y su familia son cristianos. Según las investigaciones, el 16 de julio, Daniela se levantó alrededor de las 9:30 de la mañana, porque su mamá le había pedido el favor de ir a la casa de su abuela que quedaba en el sector Álamos, municipio Florida, a aproximadamente 1 hora de camino a llevarle unas medicinas. Daniela le dijo a Belén, una de sus hermanas, y ella le preguntó que si iba sola, a lo que ella le responde que sí porque Constanza, otra de sus hermanas, no quería ir con ella porque tenía que estudiar. Belén le dijo que se cuidara, que ella la hubiese ido a llevar, pero que iba a otro lado, y le pidió que la llamara cuando llegara. Daniela lo hizo cuando se bajó en el paradero de Los Álamos, después de un viaje de 40 minutos en bus. Enseguida caminó otros 20 minutos por un camino de tierra. Cuando llegó donde sus abuelos le ofrecieron almuerzo, pero Daniela lo rechazó. Se excusó que Constanza la estaba esperando con comida en la casa. Luego de vuelta hizo el mismo recorrido para ir a San Jorge. La única diferencia es que cruzó la carretera para esperar el bus del otro lado. El bus nunca pasó, pero Daniela ya había vivido el problema de que el bus no pasaba y se quedaba esperando, o en el mayor de los casos pedía aventón a carros desconocidos. Pero esta vez ella solo se quedó esperando a que el bus pasara, algo que nunca sucedió, porque luego se le acercó un carro Toyota Corolla rojo quien iba a Florida, pero dio la vuelta en U. Quien lo manejaba era José Eduardo Morales Morales, de 37 años de edad. Eran aproximadamente las 12:12 del mediodía. Este hombre confesó que Daniela le llamó la atención físicamente. Dijo, y cito, «Me gustó su cuerpo y ella en general porque era flaquita y bajita». Le ofreció llevarla a Concepción y Daniela aceptó, pero antes de subirse su hermana Constanza le escribió que si ya iba de vuelta, y ella le responde que sí, que un caballero la llevaría. Daniela le envía la ubicación en tiempo actual, mas no en tiempo real. Cuando iban en camino, José se desvió de la ruta y Daniela asustada le dijo que qué estaba haciendo y que para dónde iban y que por qué se había desviado. José le responde que se callara, que no le iba a pasar nada, que no se soltara el cinturón de seguridad. Daniela pensó que él la iba a robar, por lo que le dio el celular y empezó a desesperarse. Fue en ese momento que José la hirió por primera vez. Después de esa herida, ella trató de bajarse pero no pudo. En total la hirió 3 veces en el interior del carro con un objeto cortopunzante, el mismo que usaba para abrir aguacates en su puesto de trabajo.
A los minutos la bajó del carro, abusó de ella y la dejó en un terreno baldío que pertenece al Forestal Arauca, ya sin signos vitales. Después de dejarla ahí, se fue a su casa, lavó su carro y compartió una comida con su esposa e hijos como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, a las 2 de la tarde, Constanza avisó a sus padres que Daniela no había llegado a casa y todos comenzaron a impacientarse. Belén tenía la esperanza que la hubiesen dejado a la mitad de la carretera en algún lugar sin señal, lo que era muy probable en esa zona. Se dio cuenta que la situación era grave cuando hizo el mismo recorrido que Daniela y no la vio en ninguna parte del camino. Llegó hasta Florida y dejó la denuncia a los policías. Luego, con la noche encima, comenzó la desesperación profunda. Recorrieron todos los caminos posibles entre Concepción y Florida. Llamaron a otros familiares y amigos, ingresaron por los puentes, hicieron prácticamente casi el mismo recorrido que debió de haber hecho José. Pero la diferencia es que cuando llegaron al desvío de la carretera pasaron de largo, ya que ese camino es un desvío que solo alguien conocedor de las tierras puede encontrar fácilmente. Al día siguiente, 17 de julio, el cuidador del terreno encontró el cuerpo de Daniela y avisó a la policía, donde junto a ella encontraron su ropa y el teléfono destrozado, pero pudieron recuperarla sin cargo. Posteriormente, la policía dio aviso a sus familiares. El análisis de las cámaras de seguridad, de la tarjeta SIM del teléfono de Daniela y las características del carro fueron parte de las pruebas recolectadas que permitieron dar que José Morales había sido el responsable. Además, terminó confesando lo que hizo. La policía dio con el paradero de José luego de que éste fuera detenido durante la tarde del 21 de julio por un control preventivo en la comuna de Florida, donde funcionarios identificaron el carro Toyota Corolla color rojo. Actualmente, José Eduardo Morales Morales cumple prisión preventiva tras ser formalizado por el delito de feminicidio no íntimo. Esto lo que quiere decir es que no tenía una relación íntima, de pareja, expareja, familiar, de convivencia o afines con Daniela, aunque no se descartan que se sumen nuevas imputaciones. La Fiscalía adelantó que solicitará la pena más alta del sistema penal, porque los familiares de Daniela dicen que no se van a quedar tranquilos hasta que a José le den la cadena perpetua. Y bueno amigos, así llegamos al final de la historia de hoy. Un hecho muy triste y lamentable, como todos los que hemos compartido. La historia de Daniela no solo refleja una tragedia personal, sino que también evidencia problemas estructurales como la falta de transporte público seguro y accesible en zonas rurales. Esta carencia obliga a muchas personas, especialmente a mujeres, a depender de soluciones improvisadas que pueden ponerlas en riesgo, como aceptar viajes con extraños, así como lo hizo Daniela. Es urgente que se implementen políticas que garanticen sistemas de transportes eficientes y la seguridad de quienes lo utilizan. Al compartir la historia, buscamos no solo honrar la memoria de Daniela, sino también llamar la atención sobre la importancia de mejorar estas condiciones para prevenir futuros casos como este. Cuando haya una sentencia, les haré una actualización. Nos vemos en un próximo videito amigos. Gracias por elegir ver este video entre tantos. Si disfrutaron del contenido y les pareció informativo, no olviden darle me gusta. También me encantaría conocer sus opiniones sobre este caso, siempre con respeto hacia las víctimas y sus familias, además de que me estarían apoyando. Tenemos que promover a la reflexión y sobre todo conciencia. Y recuerden, si tocan a una, nos tocan a todas. Que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Adiós.